Entonces, esta es una presentación de un curso de funciones de Green electrodinámica clásica que creo que al que comenzó a asistir Joan Sebastián. Ah, no, Joan Sebastián, usted asiste a todo ese curso, ¿cierto? Sí, profesor. Ah, sí, Joan Sebastián asistió a todo ese curso. Y esta era como una introducción interesante al curso. Para uno repasar, darle como un brochazo a toda la electrodinámica. Y yo creo que esta es una buena forma de comenzar este curso. Sobre todo porque la idea es que nosotros nos posicionemos de alguna forma en el tema de inducción, ¿cierto? Que es el eje central del curso de Electrodinámica 2. Y algo de relatividad, pero pues típicamente yo no alcanzo a llegar a la relatividad. Entonces, pues no sabría ahí. Bueno, entonces, bueno, básicamente, espero yo miro a ver si, voy a mirar una cosa. ¿Qué tipo de repaso es este? Sí, está bueno el repaso. Hay cosas que creo que Amanda no les enseñó porque no hacen parte del eje temático del curso, pero nosotros las podemos discutir. Mm, Bueno, ahí les voy a mostrar qué era lo que se iba a ver en el curso de funciones de electrodinámica clásica. Yo todavía no he cerrado ese curso. Si yo les dije la clase pasada, si alguno de ustedes quiere certificarse, me puede decir. Todavía apenas lo va a cerrar hoy o mañana. Eh, Después voy a discutir cuál fue el camino hacia George Green, o sea, por qué George Green, digamos, que aparece en la escena de la electrodinámica, ¿cierto? Y cuál es su contribución. Y después vamos a mirar qué pasó después de George Green, ¿cierto? Aparece Michael Faraday, ese seguro no lo vieron en la uno, ese es de la 2, ese es el eje central de la 2. Y James Clerk Maxwell, posiblemente hablaron de él en la uno, pero no, digamos, a mucha profundidad. Ese era un curso que contenía, por ejemplo, este eje temático, que es la electrodinámica clásica, para mirar a ver qué es eso de electrodinámica clásica. Después la teoría del potencial escalar y teoría del potencial vectorial magnético y después algo sobre leyes de Maxwell en el vacío y ondas electromagnéticas. Nosotros vamos a hacer este orden. Lo que pasa es que después vamos a volver a retomar las leyes de Maxwell en el vacío y las ondas electromagnéticas otra vez con más detalle. Ahora simplemente vamos a ver por encima algunas cosas importantes que uno debería de tener en cuenta como para proyectar eh, el contenido programático del curso, a ver hacia dónde vamos a llegar nosotros. Bueno, eh, después vamos a hacer, pues acá no, pero el curso comprendía unas cuestiones de repaso sobre la función delta Dirac, series de Fourier, transformada de Fourier, función de Green por oscilador armónico. Y después, algo que sí vamos a ver, algunos de ustedes lo vieron conmigo en la uno, pero Roger y Heidi no, es la ecuación escalar de Poisson, la ecuación vectorial de Poisson, ¿cierto? Solución mediante funciones de Green, y por el otro lado, esos son problemas estáticos o problemas, de hecho, son problemas estáticos, no estacionarios, sino estáticos. Esos son problemas dinámicos, dinámicos estacionarios, que son las relaciones de Kramer y Kronig, la ecuación de onda para potenciales escalares y vectoriales y la función de Green para la ecuación de onda. En última se veía que esto sí no lo vamos a ver, esto no.
Bueno, esto tampoco. Bueno, esta última de pronto sí, pero esta no. Aplicaciones de las funciones de Green en electrodinámica clásica y función de Green para la ecuación de Schrödinger tampoco. Eso es un problema para teoría de scattering. Nosotros sabemos que el origen, nosotros vamos a entrar al origen de la electrostática en Charles Agustín de Coulomb, un físico francés que trabaja con una balanza de torsión y en 1777 descubrió una ley empírica para relacionar la fuerza eléctrica o la fuerza de atracción o de repulsión que se ejercían dos cargas eléctricas mutuamente a través de esta ley de acá. En un manuscrito que se llama Collejon de Mémoires de la Physique, es muy bueno, lo que pasa es que no está en inglés ni en español, pero es bastante bueno. Entonces él hace un recuento sobre la teoría de la fricción y la teoría del magnetismo, que se conocía hasta la época, y experimentalmente determina que la constante de proporcionalidad para esta ley empírica es una constante K sub E igual a 8,89 o 98, no me acuerdo, creo que es 98, por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿cierto? Esta es la que se conoce como la constante de Coulomb. Ahora, en el estudio de la electrodinámica, nosotros preferimos utilizar esta otra constante. Nosotros preferimos decir que KE es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Y expresar la constante de Coulomb de esta forma. Listo. Bueno, si nosotros expresamos la constante de Coulomb de esa forma, entonces la magnitud de la fuerza electrostática sería como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que multiplica la carga 1 por la carga 2 sobre r al cuadrado, ¿cierto? Esa sería la fuerza, la magnitud de la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales que están estáticas, o sea, no tienen cinemática. Ahora, después de esto, llega la ley de Gauss para el campo eléctrico. Hay una cosa importante que uno debería de saber y de pronto no sabe. La ley de Gauss no fue pensada para la electricidad. Fue originalmente formulada para el campo gravitacional, ¿cierto? Eh, Típicamente los libros de texto tienen un ejercicio sobre esto. Por ejemplo, un libro que yo utilizo mucho en electromagnetismo, que es el libro de Sears y Semansky. Entonces está ese es un ejercicio que está, es el ejercicio 22,59 y 22,60 en Sears y Semansky, para ilustrar cómo se aplica la ley de Gauss en el campo gravitacional, ¿cierto? Este trabajo particularmente fue publicado en el año de 1813 y fue precedido por el trabajo de Joseph Louis Lagrange, que también había trabajado en ese tema. Entonces, originalmente, si nosotros cambiamos obviamente la E por el campo gravitacional, entonces nosotros podemos escribir la ley de Gauss, ¿cierto? O más bien, si se cambia el campo gravitacional por el campo eléctrico, nosotros podemos escribir la ley de Gauss de esta forma, donde allá en vez de la carga encerrada es la masa encerrada por una superficie gaussiana, ¿cierto? Aquí Q es la carga encerrada, la carga eléctrica encerrada por la superficie de integración S. Esto más o menos es familiar para todos nosotros, ¿cierto? Entonces esta ley es lo que nosotros conocemos como la ley de Gauss en forma integral. Lo que nosotros, digamos, buscamos de alguna forma es obtener la forma diferencial de esta ley, ¿cierto? Eso lo podemos hacer con el teorema de Gauss.
Eso ustedes lo hicieron por lo menos Joan Sebastián y Andrés Felipe lo hicieron en el primer taller que yo les puse. Bueno, entonces acá podemos ver cómo el campo eléctrico está fluyendo a través de esta superficie, digamos, esférica, alargada, una superficie elipsoidal. Y ese flujo lo podemos calcular mediante este formalismo de acá. Realmente la ley de Gauss para el campo eléctrico dice más bien como algo así, que el flujo eléctrico es igual a esa integral, ¿cierto? Nosotros a partir de la ley de Gauss podemos obtener fácilmente la ley de Coulomb si utilizamos coordenadas esféricas. Entonces recuerden que el diferencial de área para radio constante, es decir, aquí podemos ver que estamos en la superficie donde el radio es constante. El diferencial de área para radio constante es r cuadrado seno de teta de phi. Y como nosotros podemos observar como la distancia que hay del centro donde está la carga puntual a cualquier punto de la superficie es constante porque es un radio, el campo eléctrico es constante para teta y para phi, ¿cierto? Por lo tanto, lo podemos sacar de esa integral doble. Nos queda e por r al cuadrado, la integral de 0 a 2 pi de phi, y la integral de 0 a pi de seno de teta de teta. Esto nos queda 4 pi r al cuadrado por el campo, y esto sabemos que es igual a la carga sobre epsilon sub 0. Si despejamos el campo eléctrico, entonces obtenemos esta ecuación que está relacionada con la ley de Coulomb, ¿cierto? Entonces, y la podemos relacionar mediante la fuerza igual a la carga por el campo, y así obtenemos exactamente la misma ley de Coulomb de la que habíamos discutido anteriormente. Bueno, aquí está la constante. La constante de velocidad es 8.98 por 10 a la 9 metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, ¿cierto? Donde epsilon sub 0, ¿por qué queremos expresar nosotros la constante de Coulomb en esos términos? Porque epsilon sub 0 es una constante fundamental empírica de la electricidad. En cambio, la constante de Coulomb simplemente es una constante de ajuste estadístico a una ley empírica de fuerza, ¿cierto? Pero realmente no es fundamental. Esta sí es fundamental, epsilon sub 0. Listo. Bueno, esto es lo que nosotros, aquí esta es una pequeña aplicación de la ley de Gauss. Y nosotros podemos hacer lo que vimos ahorita. Nosotros queremos la ley de Gauss, la queremos en forma diferencial. Listo. Entonces, ahora, para nosotros hacer esto, necesitamos invocar el teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice lo siguiente. Dice que la integral triple sobre un volumen V de la divergencia de un campo vectorial eje F es igual a la integral sobre S, es una superficie cerrada de el flujo del campo vectorial F a través de esa superficie que está acotada por el volumen V, ¿sí o no? V y S están relacionados para poder que este teorema funcione. V y S tienen que estar relacionados. Bueno, entonces también nosotros sabemos que la carga, si nosotros tenemos asociada ya sea una densidad lineal, una densidad superficial o una densidad volumétrica con la carga encerrada, en el caso más general podemos asociarla con una densidad volumétrica a la carga encerrada, la podemos expresar como la integral triple de ρ por dV, donde aquí no hemos escogido un sistema de coordenadas particular, simplemente es lo más general posible. Entonces, por lo tanto, si aplicamos el teorema de la divergencia, podemos decir que la integral doble sobre una superficie cerrada de E punto de A es igual a la integral triple sobre la divergencia del campo eléctrico en este volumen V. Y esto si reemplazamos la carga encerrada en la ley de Gauss, entonces nos queda que esto es la integral triple
de la densidad volumétrica sobre epsilon sub 0. Si pasamos esto para el lado izquierdo, nos queda que la integral triple de la divergencia de menos rho sobre epsilon sub 0 por dB es igual a 0. Y de acá obtenemos la ley de Gauss en forma diferencial, que es la divergencia del campo eléctrico igual a rho sobre epsilon sub 0. Como vamos a ir viendo a lo largo del curso, para nosotros poder especificar bien la electrodinámica, necesitamos tener conocimiento tanto de la divergencia de los operadores, perdón, de la divergencia de los campos, como de su rotacional. Entonces acá en este momento hemos hallado la primer divergencia de los campos eléctricos y magnéticos, que es la divergencia del campo eléctrico y es igual a rho sobre epsilon. Este es el primer resultado importante para poder generalizar la electrodinámica. Este de acá. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar exactamente qué es eso de conocer las divergencias y los rotacionales. Listo. Bueno, muy bien. El teorema de Helmholtz dice que para usted poder especificar completamente un campo, mm, necesita conocer su divergencia y su rotacional. Eso es lo que dice el teorema de Helmholtz, ¿cierto? Nosotros podemos ver acá este campo, todo campo vectorial, según el teorema de Helmholtz, lo podemos expresar, todo campo vectorial lo podemos expresar como el gradiente de un potencial más el rotacional de un potencial, de esta forma. Básicamente eso subyace de la situación de campos conservativos. Cuando el campo es conservativo, básicamente que nosotros simplemente lo podemos expresar como el gradiente de un potencial o el menos gradiente de un potencial. Si el campo no es conservativo, entonces tenemos que agregarle su componente rotacional. Y ahí la podemos ver que es en términos del rotacional de un potencial vectorial que llamamos gamma, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, en este caso, para nosotros poder conocer por completo este campo, el teorema de Helmholtz dice que necesitamos conocer la divergencia de ese campo y necesitamos conocer el rotacional de ese campo. Obviamente la divergencia de ese campo está relacionada con un escalar, porque la divergencia está relacionada con el flujo es un escalar, más el rotacional de ese campo está relacionado con un vector, que es ese kappa de R, ¿cierto? Porque el rotacional es un vector que nos indica hacia dónde está fluyendo el campo vectorial, ¿cierto? Muy bien. Tanto ese lambda como ese kappa, nosotros lo podemos expresar en términos de estas soluciones integrales que vienen dadas en términos de una función de Green, como vamos a aprender después en el curso. Este potencial de acá, entonces lo llamamos potencial escalar. Y este potencial de acá lo llamamos potencial vectorial, que están escritos en términos de fuentes. Tanto kappa es una fuente, esta es una fuente vectorial, como lambda es una fuente escalar. Listo. Bueno, vamos a ver qué significa todo esto. Entonces, para el campo F tenemos tanto fuentes escalares como fuentes vectoriales y potenciales escalares y potenciales vectoriales. Y los potenciales están escritos en términos de fuentes. Lo que yo quiero para la electrodinámica es escribir una teoría para potenciales que me permita describir todo campo vectorial. Pues ya vamos a ver cómo hacemos eso. Inicialmente, ¿cuáles son los campos vectoriales de interés en un curso de electrodinámica? En un curso de electrodinámica, los campos vectoriales de interés básicamente son la inducción magnética, el campo eléctrico, el desplazamiento eléctrico y el campo magnético.
Entonces, por el momento, nosotros vamos a dejar esta historia en estos dos primeros, en el campo de inducción magnética y en el campo eléctrico, donde estamos viendo medios materiales. Pues digamos que nos vamos a decantar por el estudio del desplazamiento eléctrico, como vamos a ver, y del campo magnético. ¿Listo? Bueno, entonces acá está un resumen más o menos de lo que les acabo de contar. Tenemos fuentes escalares de campo asociadas con la divergencia del campo. Fuentes vectoriales del campo asociadas con el rotacional del campo. Y acá, ya de todo esto, ya conocemos la divergencia del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, lo que ahora queremos hacer es conocer el rotacional del campo eléctrico. Queremos conocer la divergencia de la inducción magnética y el rotacional de la inducción magnética para que podamos completar la imagen del teorema de Helmholtz para esos dos campos que aparecen en la teoría de la electrodinámica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Todo bien. En general, el general teorema de Helmholtz es para cualquier campo, ¿no? Sí, para Cualquiera, o cualquiera, sea, lo que sea. Inclusive en mecánica de fluidos y eso. listo. Mm. Ahora, acá nosotros podemos, por ejemplo, ver el concepto de fuente escalar, ¿cierto? Ustedes pueden ver, por ejemplo, que acá hay una divergencia positiva. En este, digamos, llamemos este panel 1 de acá, hay como una divergencia positiva, ¿cierto? Porque las líneas de campo están saliendo, divergen de la carga. Es una divergencia positiva, ¿cierto? Mm. Ahora, para el caso de la divergencia negativa, como ustedes pueden ver acá, esto es como un panel 2. ¿Sí o no? Entonces hay una divergencia negativa. Ahora puede ocurrir el caso en el que haya una divergencia cero. ¿Cuál es ese caso? Ese caso, a pesar de yo tener dos fuentes de campo escalar, puede existir el caso en el que esta divergencia acá sea una divergencia cero. Si yo encierro con una superficie gaussiana estas dos cargas, como la carga neta es igual a ¿quién? A más menos, ¿cierto? O sea que esto es igual a cero. Y las mismas líneas de campo que salen, estas de acá que están saliendo son las mismas que están entrando. Debido a que la carga adentro de la geometría es cero. ¿Cierto? Usted puede ver, vea, esta línea sale de esta carga y viene para esta otra. ¿Cierto? Entonces, mientras sale de la superficie, después vuelve a entrar a la superficie. Este es un caso particular en donde la divergencia es cero y eso tiene que ver con que la fuente es cero. ¿Sí o no? Entonces, la fuente y los potenciales están íntimamente relacionados en ese orden de ideas. Bueno, tenemos acá, Juan, esto no hay otro como sinónimo de divergencia, pues porque pues normalmente la divergencia es como un alejamiento, ¿no? Entonces, pues en el caso 2 no me queda muy claro porque pues uno siempre ha tratado la divergencia como, sí, un alejamiento a diferentes puntos, ¿sí? No que conmuten un solo punto. Entonces no me queda claro como ese. no porque es que es lo mismo, Roger. La divergencia es un alejamiento de un punto o un acercamiento a un punto. Lo que pasa es que si usted se acerca a un punto es negativa y si usted se aleja de un punto es positivo. Eso simplemente es convención como la carga eléctrica. La carga Igual, profe, eléctrica, se podría llamar flujo, ¿no? eh, o sea, la divergencia es un flujo, ¿cierto? La divergencia es un flujo porque este es el operador de flujo. Lo que pasa, Andrés, es lo siguiente. Es que para usted poder hablar del concepto de flujo ahí, como, o sea, la divergencia y el flujo están relacionados. La divergencia y el flujo no son lo mismo. ¿Sí me explico? Pero están relacionados. Porque, por ejemplo, pero y verá,
Pero yo tenía entendido que el significado físico de la divergencia es el flujo, ¿no? No, el significado físico de la divergencia es que las líneas de campo salen de un punto o entran a un punto. Es como un sumidero o como una fuente, ¿cierto? Entonces se ¿Sí? podría decir que la divergencia es la representación matemática del flujo, ¿no? Mm, se podría decir, sí, sí se podría decir. Lo que pasa es que no es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, vea, el flujo eléctrico es igual a la integral de E punto de A sobre una superficie cerrada y esto es igual a la carga encerrada por S sobre epsilon sub cero más, sin embargo, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga dividido epsilon sub cero. ¿Qué tiene que hacer usted para convertir esto? ¿Qué tiene que hacer para que estas dos sean iguales? Esto tiene que ser una carga. Entonces vamos a suponer que la densidad volumétrica, chicos, es uniforme. Si la densidad volumétrica es uniforme, entonces básicamente usted puede expresar la densidad volumétrica como carga por volumen, ¿cierto? Entonces esto es igual a la carga encerrada, ¿cierto? Sobre el volumen por epsilon sub cero. Y esto es igual al flujo por unidad de volumen. Por eso es que no es igual. ¿Sí me explico? Listo. Cuando usted habla de la divergencia, usted está hablando realmente de la forma como están fluyendo las líneas de campo independiente del volumen que contenga a la fuente. Más cuando usted está hablando del flujo, usted ya tiene que incluir el volumen a través de esta integral sobre la superficie cerrada S, ¿cierto? Obviamente, desde la forma más fundamental, Andrés Felipe, usted podría decir que estas dos vainas son las mismas. O sea que cuando usted está hablando físicamente del flujo, está hablando físicamente de la divergencia del campo. ¿Sí o no? Pero es importante anotar de que el flujo, digamos, tiene que ver con la geometría que usted escoja para encerrar la fuente particular. En cambio, la divergencia no. La divergencia simplemente es una medida de qué tantas líneas de campo están saliendo de acá y en qué dirección. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, nosotros lo utilizamos con el color rojo. Usted ve que hay unas líneas de campo que están saliendo de ese punto, ¿cierto? En este caso, como la divergencia es negativa, usted ve que hay unas líneas de campo que están entrando a ese punto. ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero entonces, teniendo en cuenta lo que usted dijo, hay que tener en cuenta que el flujo pues también depende del volumen. Sabiendo eso, podemos decir que el panel uno tiene un flujo positivo y el panel 2 tiene un flujo negativo. Exactamente. Pero eso sí tiene que ver con el signo de la divergencia. Sí, de que uno están saliendo las líneas y el otro están entrando las líneas. Sí, y matemáticamente usted puede expresar eso, obviamente, si el signo de la divergencia es positivo, entonces usted lo que tiene es un campo de la forma, por ejemplo, X en Y más Y en J, por ejemplo, ¿sí o no? Eso es una divergencia positiva. O si es una divergencia negativa, en este caso, vea que usted tendría, por ejemplo, un menos X en Y menos Y en J y eso daría una divergencia de menos 2. ¿Sí me explico? No, ese último pedacito no lo comprende. ¿A qué se refiere? O sea que, por ejemplo, usted puede tener este campo. Usted tiene el campo eléctrico igual a X. Recuerde que no cualquier cosa, Andrés, yo no estoy seguro si esto es un campo eléctrico. Puede que no, ¿cierto? Entonces, X en AX más Y en AY, ¿cierto? Si usted saca la divergencia de esto, este es el producto punto entre los componentes del operador gradiente y los componentes del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, esto es la derivada de X con respecto a X más la derivada de Y con respecto a Y, o sea que esto es igual a 2. ¿Sí o sí? Ah, vale, ahora sí entiendo. ¿Hay algún potencial? ¿Hay algún potencial? ¿Cómo sé yo si esto es un campo eléctrico verdadero o no? Recuerda que el campo eléctrico está supeditado
a que se pueda escribir como el menos gradiente de un potencial, ¿sí o no? ¿Existe algún potencial que si yo le saco el gradiente, yo obtenga esto de acá, el menos gradiente? Entonces esa es la pregunta. Entonces tiene que hacerse esa pregunta. Por ejemplo, si usted tiene el gradiente, son las derivadas parciales en X y en Y y en Z, ¿cierto? De una función. Entonces usted tiene, por ejemplo, menos X al cuadrado menos Y al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál sería el gradiente de este chisme? Entonces, el menos gradiente, si esto fuera phi de XY, mira que eso quedó ahí como todo apeñuscado, como si no hubiera espacio. Pobres de espacio. Entonces, phi, por ejemplo, de XY igual a menos X cuadrado menos Y cuadrado, ¿cierto? ¿Qué es esto, Andrés? Esto, si usted grafica esto en R2, esto es como una parábola, como un paraboloide, ¿cierto? Pero orientado hacia abajo. Entonces, como menos X cuadrado más Y cuadrado. Para Z constante, entonces usted lo que tiene es como una vaina como así. Esto tiene pinta de ser un potencial muy común en electrodinámica. Entonces, posiblemente, si yo le saque el menos gradiente a esto, entonces sí obtenga un campo eléctrico. Vamos a ver. Entonces, menos gradiente de phi de XY es igual a la derivada de esto con respecto a X en Y. ¿Cuál es la menos derivada de esto? Es Menos 2X, 2x. ¿cierto? Y por este menos da más, o sea que esto es 2X en Y. ¿Sí o no? Entonces, y la derivada con respecto a Y, entonces quedaría más 2Y en Y. Y yo quiero que me dé este campo eléctrico, yo tenía originalmente que de hecho es un campo de Coulomb y uno puede demostrar eso fácilmente con una carga puntual, ¿cierto? Entonces yo simplemente puedo decir que esto es menos X al cuadrado medios menos Y al cuadrado medios y me da este campo eléctrico que yo tengo acá, ¿cierto? Esto es una forma, ¿cómo sé yo que si existe un campo eléctrico de esta forma? Es muy fácil porque ustedes recuerdan, yo tengo una carga puntual acá y yo quiero, digamos, evaluar el campo eléctrico en ese punto, yo tengo una carga puntual. Digamos, obviamente la carga puntual es positiva y supongamos que yo tengo acá una carga puntual positiva más Q. Entonces esta carga de prueba va a experimentar un campo eléctrico en esta dirección, ¿cierto? En esa dirección no. ¿Sí o no? ¿Cuál es ese campo eléctrico? Si esta carga está, digamos, a una distancia A y una distancia Y del origen, y esta carga está a una distancia X del origen, ¿cierto? Entonces esta distancia, la distancia de campo es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, y esto es una constante siempre, ¿sí o no? Lo que no es constante es X individualmente o Y, pero esto sí. Entonces, ahora, me puedo decir, entonces, ¿cuál es el campo eléctrico acá? Bueno, el campo eléctrico fácilmente es, tengo la componente en X del campo eléctrico, es igual a coseno de teta, ¿sí o no? Este es un coseno de teta, este también es teta. Entonces, tenemos acá la componente en Y del campo, acá tenemos la componente en X del campo, ¿cierto? Entonces, la componente en X del campo no es otra cosa que la magnitud del campo por el coseno de teta. ¿Y quién es el coseno de teta? El coseno de teta es X sobre R, ¿cierto? Entonces, básicamente que esto es X sobre R, que multiplica la magnitud del campo, que es la carga, que lo genera Q, dividido 4 pi epsilon sub 0, R al cuadrado. O sea que esto básicamente es Q sobre 4 pi epsilon sub 0, R al cuadrado por X. R al cubo, perdón. Entonces, básicamente, sí, esta forma de campo es una forma típica por una carga puntual, porque acá hay una constante alfa que multiplica X y acá hay una constante beta que multiplica Y.
Y si eso es así, entonces el potencial de una carga puntual, su gradiente genera este campo, ¿cierto? Entonces es válido uno decir que estamos calculando la divergencia con este campo. ¿Qué otro campo es válido? Si usted ve acá, Andrés Felipe, por ejemplo, si esta no fuera más Q, sino que fuera menos Q, también podría tener este otro campo hacia adentro. ¿Sí o no? Sí, claro, cambia la dirección. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que entonces E sería como menos X en AX menos Y en AY, ¿cierto? Lo que usted no puede tener para campo eléctrico es una cosa de estas, pero con signos intercambiados, como menos X y más Y o como X menos Y, eso sí no. Por eso no es un campo circulatorio, ¿cierto? Un rotacional. Ese campo es un rotacional. Entonces ahora, entonces dígame esto. Entonces, ¿cuánto es la divergencia de? La divergencia de, por lo tanto, vale la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, producto punto con menos X y menos Y. Y esto es menos 2, ¿cierto? Eso significa que la divergencia acá es negativa, Andrés, porque vea que le está entrando, aquí está entrando a la carga de prueba. En cambio, aquí está saliendo la carga de prueba y por eso es que la divergencia ahorita nos dio positivo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, y ese otro campo, por último, saca el rotacional. Rotacional de E, por ejemplo, si E fuera de la forma AX, alfa X, beta Y, ¿cierto? Y cero. Entonces, perdón, me equivoqué de fila. D de X, D de Y, D de Z, ¿cierto? Entonces acá tiene alfa X, beta y cero. La primera fila da cero, ¿cierto? Damos esto de acá y esto de acá, la derivada con respecto a y de cero, la derivada con respecto a z de y cero, pues da cero. Segunda fila, también da cero, ¿cierto? Porque la derivada con respecto a z de x es cero. Solamente queda en la tercera fila, naturalmente el rotacional es un vector perpendicular al plano que contiene el campo, ¿cierto? Entonces, esto acá también, ¿cómo sería? Sería la derivada con respecto a x de y da cero. Esto acá nos introduce a nosotros un concepto importante y que es el concepto de quiralidad, que es un concepto que implica que los campos rotan. Para que estos campos roten, y yo quisiera que ustedes enseñaran esto en un software para que ustedes vieran, el campo eléctrico, un campo eléctrico rotacional, en este caso, debe ser un campo eléctrico de la forma beta Y más alfa X, ¿cierto? Esto en AX y esto en AY. Este es un campo que rota, este otro campo no rota, este campo sí, ¿cierto? Ahora nosotros podemos ver que en electrostática, y eso es algo que vamos a discutir en un momento en electrostática, este campo no es realizable. Usted no puede realizar este campo con ninguna configuración electrostática, ¿cierto? Para usted poder realizar este campo, usted necesita una inducción magnética, si no, no lo puede hacer. Entonces, y ahí nosotros digamos que llegamos intuitivamente a un concepto nos llegamos intuitivamente a una ley, que el rotacional del campo eléctrico es igual a cero para el caso electrostático. Y que el rotacional del campo eléctrico es igual a la menos derivada de la inducción con respecto al tiempo para el caso electrodinámico. O sea, cuando ambas teorías, electricidad y magnetismo, están acopladas. Esa es la única forma en la que usted puede producir un campo quiral como este que le acabo de plantear en este caso. Este otro campo de acá, este no es realizable en electrostática. Ahora, si usted tiene ese campo, este rotacional se le da diferente de cero. Usted tiene entonces beta acá por y acá tiene alfa por x.
Este rotacional, ¿cuánto le da? La derivada con respecto a x de alfa x es alfa, o sea que esto da alfa, y la derivada con respecto a y de beta y es beta, o sea que esto da alfa menos beta en dirección a z. Siempre y cuando alfa y beta no sean iguales, el rotacional de esto es diferente de cero. Este tipo de campos no es realizable en electrostática, como ya vamos a ver. Yo creo que eso ya quedó más o menos claro ahí, ¿sí o no? Sí, sí. Nada más para uno, digamos, cogerle el tiro a esto, hay que hacer harto de ejercicios. Entonces, yo les voy a colocar un ejercicio que le coloco yo a los estudiantes de electro para que lo hagan sin la ley de Gauss en forma diferencial y con la ley de Gauss en forma diferencial, a ver qué tal les va. Es un ejercicio sencillo de electromagnetismo. Bueno, entonces, si uno habla, por ejemplo, de la huella histórica de la electricidad, mm, obviamente, como hablaba en estos días en Cuántica con Andrés Felipe, eh, típicamente siempre en la historia las grandes coyunturas, digamos, dejan una grande huella científica, ¿cierto? Entonces ahora, obviamente, con, digamos, la situación del coronavirus, nosotros podríamos pensar que después de esto, a pesar de que hay mucha infodemia y mucha carreta sobre el coronavirus, pero irán a haber unos desarrollos científicos bastante preponderantes que en otra situación no hubieran habido, ¿cierto? Porque no había la coyuntura para poder que se desarrollara ciencia de esa forma. Nosotros en estos días hablamos en mecánica cuántica sobre la termodinámica y qué coyuntura generó el desarrollo en la termodinámica. ¿Usted se acuerda, Andrés? Que usted me dijo. ¿Que la de los procesos termodinámicos? Sí, ¿qué sucedió en el mundo para que la termodinámica, digáramos, diera su avance, ¿cierto? La industrialización. Exactamente, la revolución industrial, ¿sí o no? De la revolución industrial fue una coyuntura mundial en donde las personas que de alguna forma tenían una posibilidad de adquisición económica, entonces comenzaron a pensar en las máquinas de vapor, los refrigeradores, la calefacción, ¿cierto? Industrializar algunos procesos, máquinas térmicas, la máquina de combustión interna, etcétera, etcétera. Y eso obviamente generó una conciencia sobre la termodinámica y sobre las máquinas térmicas que no había en ese tiempo. Y ese fue el gran boom de la termodinámica. Llegó Carnot, llegó Clausius, ¿cierto? Llegó Kelvin. Entonces, todos esos grandes inventores fueron los que le dieron paso a la segunda ley de la termodinámica, el concepto de entropía, el concepto de eficiencia, el concepto de eficiencia máxima, ¿cierto? El concepto de reversibilidad y reversibilidad en los procesos. Mm, Ahora, a la electricidad le pasó algo parecido. Resulta que a finales de los 1700, entonces había, digamos, dos personajes muy importantes dentro de la escena italiana, que de lejos era la que dominaba el mundo de la ciencia en esa época, ¿cierto? Recuerden que el Renacimiento comenzó en Florencia, ¿sí o no? Entonces, entre otras ciudades, pero en Florencia, digamos que el Renacimiento surgió con bastante ahínco. Y los italianos, Galileo y los que le precedieron, los que le siguieron, ¿cierto? Llegaron estos dos científicos, Luigi Galvani y Alessandro Giuseppe Anastasio Volta, mm, y comenzaron a debatir sobre el origen de la electricidad, ¿cierto? ¿Cuál será el origen de la electricidad? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál es el origen de la electricidad?
Ustedes deberían, no solo por ser físicos, sino por vivir en esta época, deberían de poder responder a la pregunta relativamente fácil, con facilidad, digo. ¿Pero a qué se refiere? A qué origina la electricidad o quiénes fueron los primeros que pensaron en la electricidad? Algo así. No, ¿qué original? Le está hablando de física. ¿Cuál es el origen de la electricidad? El flujo de electrones. Entonces nosotros podríamos decir que la electricidad viene de los electrones, ¿sí o no? Sí, Mm, cargas en movimiento. Nosotros, digamos, en este tiempo, esa puede parecer como una pregunta como medio cursi por la época en la época en la que estamos viviendo, ¿cierto? Pero realmente esta pregunta era una pregunta importante en esta época y que generó mucho conocimiento, generó mucho empirismo y de ahí conocimiento mediante la aplicación del método científico. Luigi Galvani, pues yo miro una cosa. Ah, yo no puse acá una cosa, pero bueno. Luigi Galvani pensaba lo siguiente. Él pensaba que la electricidad era animal y que venía de los seres humanos, de los seres vivos, de los animales, etcétera, y etcétera, ¿cierto? Y él escribió un texto que se llama De Viribus Electricitatis in Motu Musculari, que significa eh, la fuerza eléctrica en el movimiento muscular, ¿cierto? No estaba equivocado, o sea, la fuerza eléctrica y los iones tienen que ver con el movimiento muscular. Básicamente, la ecuación de Nernst-Planck o la ecuación de Goldman nos dice a nosotros que el voltaje, por ejemplo, en una membrana celular es igual a la constante de los gases ideales por la temperatura dividido la constante de Faraday por el logaritmo natural de, por ejemplo, en una célula cardíaca, ¿cierto? Entonces tenemos la permitividad del sodio, ¿cierto? Por la concentración eh, adentro de la célula del sodio, más la permitividad del potasio por la concentración adentro de la célula del potasio, más, por ejemplo, la permitividad del cloro por la concentración adentro de la célula del cloro, dividido la permitividad del sodio por la concentración afuera, out, de la célula del sodio, más la permitividad del potasio por la concentración afuera del potasio, más la permitida del cloro por la concentración afuera del cloro, ¿cierto? Esta es la ecuación de Goldman, que esta es una generación de la ecuación de Nernst-Planck, ¿sí o no? Entonces, y obviamente esto nos dice a nosotros que sí, los músculos, las células tienen unos potenciales eléctricos y que la vida de alguna forma está regida por estos potenciales eléctricos, ¿cierto? Eso es muy cierto. Pero realmente eso no es lo que Galvani pensaba. Galvani simplemente dijo, no, pero es que vea que yo tengo unas ancas de rana y yo las coloco, las toco con una espátula y así la rana esté muerta se mueve. Tiene que haber ahí electricidad, ¿cierto? Entonces, sin embargo, eh, Alexandro Volta, de hecho ambos estaban en lo correcto y no, pero digamos, dejémoslo que algo estaban en lo correcto. Decía que la electricidad se generaba mediante reacciones químicas. Ambos están en lo correcto, ¿por qué? Porque los animales y los seres humanos, entonces tienen una estructura tal que permite que los electrones se muevan. Y las reacciones químicas también mediante celdas electroquímicas, que ya les voy a mostrar una celda, entonces también permiten que los electrones se muevan, como decía Andrés. A la postre, Michael Faraday reconciliaría estas dos posturas e introduciría la constante que lleva su nombre. ¿Cómo se calcula Faraday? La constante de Faraday dice que usted tiene 6.022 por 10 a la 3, a la 23, ¿cierto? Partículas por mol y dice que esto se lo puede multiplicar por 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb por partícula, ¿cierto? Entonces se va partícula con partícula. Andrés Felipe, hágame este cálculo. ¿Cuánto da ese cálculo?
No sé si estará bien, me dio 96.352. Sí, está bien. 96.352. Correcto. Sí, pues no sé, eso da más o menos eso, pues, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cuáles son las unidades de esto? Son Coulomb por mol. Esta constante reconcilió esas dos posturas, porque digo, sí, obviamente, en las reacciones químicas donde mueve carga eléctrica hay electricidad, pero también en los moles también hay electricidad y la relación entre ellas, entre la electricidad que produce la carga eléctrica y el mol, es esta, ¿cierto? Entonces, para ahí reconciliar esas dos posturas, pero sobre todo, ¿por qué este trabajo de estas dos personas generó, digamos, tanta conciencia sobre la electricidad? Pero primero les voy a mostrar la celda de electroquímica. Entonces, con una celda de estas, Volta generaba electricidad, básicamente que tenía dos soluciones. Una solución donde sumergía un ánodo, que es el cobre, que es un material que se reduce, y en la otra solución sumergía un cátodo, que es la plata, que es un material que se oxida. Entonces, es una reacción de óxido-reducción. Se conecta para que haya un intercambio aniónico y catiónico, se conectan las dos soluciones mediante un puente salino, ¿cierto? Como ustedes pueden ver acá, de una sal de potasio, y los electrones fluyen a través de un cable, a través del cual, a través de los electrodos, hay una diferencia de potencial, por ejemplo, en este caso de 0,460 voltios, ¿cierto? Entonces, esa es en esencia la pila voltaica, ¿cierto? De donde surgió la idea que la electricidad, o la que pudo verificar que la idea de que la electricidad se generaba a través de reacciones químicas. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque, digamos, esta situación entre Volta y Galvani generó una conciencia eléctrica cuando no la había. En ese tiempo la electricidad era como hablar de hoy en día de los extraterrestres, ¿cierto? Puede que haya mucha gente que le guste alienígenas ancestrales, pero ningún científico del mundo se toma una vaina de esas en serio, pues, ¿cierto? Entonces, ningún científico serio va a tomar unos programas de History Channel en serio. O sea, eso es una chapucería de primera categoría, ¿sí o no? ¿Quién sabe después? Uno tiene que tener la mente abierta porque quién sabe después qué pasará, ¿cierto? Por el momento no, ¿cierto? O sea, eso conjeturas, son puras conjeturas de cafetería. En ese tiempo pasaba algo parecido con la electricidad, hasta que estos dos señores decidieron acudir al ser convocados a un debate en la Royal Society. Fue tan profundo el impacto de ese debate sobre la sociedad que no solo ya la gente comenzó a hablar de la electricidad realmente como si fuera mecánica, pero es que Gauss realmente no contribuye a la electricidad, él trabaja en gravitación, porque la gravitación y la mecánica ya habían sido legitimadas por Isaac Newton, ¿cierto? Pero la electricidad era una vaina en la que no creía nadie, ¿sí o no? Esto tuvo un impacto tan profundo en la sociedad que inclusive las personas de la literatura se enteraron del debate y comenzaron, digamos, a escribir al respecto de esto. Una obra de las cuales tuvo mucho eco. ¿Qué obra literaria basada en este debate tuvo tanto eco? Si a ustedes les gustan las películas, me imagino que eso lo responden en 2 segundos. Este debate fue en el año de 1700, bueno, creo que fue en el año de 1790 y algo, ¿cierto? Y esa obra literaria se publicó en el año 1818, basándose fundamentalmente en el debate sobre el origen de la electricidad de estos dos personajes, pero sobre todo en el trabajo de Luigi Galvani. Luigi Galvani creía que como la electricidad era la responsable de la vida, a partir de la electricidad le podía devolver la vida a las personas.
Frankenstein. Exactamente, Frankenstein. De la escritora Mary Shelley. Que hablando del Día de la Mujer, esta señora debería estar en todas las carátulas del 8 de marzo. Era, pero me digo, tenaz, 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 ¿cierto? Y sobre todo que ella vivió en la época donde capturó ese, digamos que esa mística que tenía la electricidad y el origen de la vida, todo eso, ¿cierto? Entonces este debate entre Galván y de Volta realmente de una conciencia a la gente de la electricidad. ¿Qué podría pasar en esta época, por ejemplo, para que a nosotros nos dieran una conciencia sobre los extraterrestres? El primer contacto. Por ejemplo, un contacto. Yo, por ejemplo, no creo que los extraterrestres existan, ¿cierto? Sobre todo por la evidencia, que no hay ninguna evidencia. Pero si hubiera, por ejemplo, un contacto directo, si un extraterrestre se enamorara de un ser humano y le mandara una carta de amor, vea, ahí ya todo el mundo habla de los extraterrestres, ¿sí o no? O escritos Eh, perdidos, tal vez. que se presentara a la Federación Galáctica y que diga que ya somos lo suficientemente avanzados para pertenecer a ella. Sí, más o menos. Los escritos no, Roger, porque usted cómo sabe que escribió un extraterrestre. Para eso usted tiene que poderlo comparar con alguna otra cosa que haya escrito un extraterrestre. ¿Sí me entiende? Pues sí, por eso, que se encuentren más de un escrito alrededor del mundo y pues, No, porque así no funciona la arqueología. La arqueología, por ejemplo, nosotros cómo sabemos que el imperio hitita existió. Nosotros sabemos que el imperio hitita existió porque los egipcios, digamos, nos dieron las claves para poder encontrar, digamos, una civilización perdida. Y después, basándonos en esa civilización perdida, se pudo comenzar a comparar escritos en tabla, en piedra, ¿sí o no? Ciudades por debajo del suelo. Entonces había algo con qué comparar. Sabíamos que el imperio hitita había hecho tal y tal cosa. Entonces, si encontrábamos algo parecido, dijimos, ah, vea, por aquí estuvo el imperio hitita. Pero eso no lo sabemos de los extraterrestres, porque han habido civilizaciones supremamente avanzadas que han sido destruidas, ¿cierto? Y nosotros realmente no hemos podido dar con una prueba fehaciente de eso, por ejemplo, las civilizaciones de la India, ¿cierto? O por ejemplo el imperio hitita, por ejemplo los navegadores fenicios, ¿sí o no? Todas estas cosas. Entonces tendría que ser algo que la ciencia pueda catalogar. Y la ciencia solamente cataloga cosas que son repetitivas. Para que tenés algo que se pueda repetir. Y si usted tiene un extraterrestre, contacto con un extraterrestre, y tiene contacto varias veces, eso es una observación. Ya a eso sí no le puede sacar el cuerpo. Explicar esa pero, observación. pero, pero un contraejemplo puede ser que usted dice que la ciencia se basa en cosas repetitivas, sí, en experimentos repetitivos, pero pues en la mecánica cuántica los experimentos no son repetitivos. ¿Por qué no? Pues sí, o sea, se puede repetir, digamos, lanzar un electrón y ver en qué ángulo se dispersa. Pues, tienen que hacer millones de experimentos porque en cada uno el ángulo va a ser diferente. Pero eso no, sí, pero eso no tiene que ver con la repetitividad, sino que tiene que ver con el determinismo, que es un concepto diferente. ¿Sí me entiende? Mm, Los experimentos de mecánica cuántica no son deterministas. Eso significa que su resultado no se puede predecir con incertidumbre cero, ¿cierto? Que es una cosa. Pero el experimento como tal se puede repetir tantas veces usted quiera para poder construir una función de probabilidad del experimento. ¿Sí me entiende? sí, señor. Y por eso es que hay muchos físicos y biólogos que siempre le sacan el juste a la teoría de la evolución, porque es una cosa que no es repetitiva, es una conjetura, ¿sí me entiende? Entonces, si las conjeturas no dan, digamos, como resultado una conclusión sobre el método a partir del método científico o no son susceptibles para que el método científico se aplique. Es básicamente cuando usted hace física, cuando usted hace ciencia, usted tiene su sistema y repite su experimento un gran número de veces de forma tal que usted pueda concluir sobre los resultados.
puede hacer una estadística, sacar una media, una varianza, una kurtosis, ¿cierto? ¿Sí me explico, Roger? Sí, sí, sí. Sí, señor. Entonces, ahora, ¿qué sucedió después de que ya hubo como esa conciencia sobre la electricidad? Ya la gente no le daba susto decir, venga, yo trabajo en electricidad y en magnetismo, ¿cierto? Porque es que antes, no, qué boleta uno decir que trabajaba en electricidad. La gente pensaba que lo tenía que ver con magia, esoterismo, bueno, un poco de cosas, ¿sí, sí o no? De hecho, hasta creo yo recordar que hubo, digamos, alguno que otro escenario en donde, algún escenario en donde se acusó a alguien de brujería por usar electricidad. Voy a volver a leer y les cuento, pero no me acuerdo. Creo que sí, ¿cierto? Entonces, y obviamente como la brujería en ese tiempo era, sí o no, o sea, toda señorita que tuviera de pronto un diente, eh, digamos, enfermo, por decirlo así, era bruja. Entonces, eso, digamos que se juntaba con esta parte de la electricidad, ¿sí o no? No sé, no, Entonces, no, profe, no sé si haya escuchado, no sé si haya escuchado un man que hizo tres leyes, bueno, era un productor de cine y hizo tres leyes y la tercera decía que era para una sociedad, bueno, para una civilización no avanzada, era indistinguible la ciencia y la magia. No la sé si haya ciencia y la escuchado. qué, Y la magia era indistinguible, ¿sí? Digamos que la ciencia de 100 años para nosotros puede ser magia, pero pues porque no conocemos. sí, Ya le digo quién. eso precisamente pasaba con la electricidad. O sea, la gente pensaba naturalmente que eso era como magia o alguna vaina parecida, ¿cierto? Bueno, apenas la encuentre, me avisa. Entonces, ahora, Listo, listo. Las leyes de Clerk, pues por si las quiere ver, ¿no? Son pura leyes, ciencia leyes, ficción. leyes de Clerk y cómo escribe Clerk. Como suena Clerk, L-R-K. C-L-A-R-K-E. Ok, voy a pillar a ver, pero tiene, en la tercera ley tiene razón. Pues obviamente eso es lo que pasaba en esa época, ¿sí o no? Entonces, y a los científicos los quemaron en la hoguera por cantidades. Galileo porque se retractó, pero si no también Galileo lo habían quemado. Entonces, pero esa es, digamos que esa Y, es la por, deuda que y porque tiene. Galileo no era ningún aparecido, tenía mucha No, no, influencia. sí, exactamente. Esa es la deuda que tiene la Iglesia Católica con la ciencia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, una persecución que es una deuda que no tienen ni los judíos ni los musulmanes con la ciencia, porque antes en los países de fe musulmana se daba la ciencia de una manera muy natural y les gustaba, ¿cierto? En cambio, en los países medievales no, lamentablemente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí o no? Entonces, aquí en el 21 de abril de 1820 aparece en la escena este señor que se llama Hans Christian Ørsted, que es un danés que comienza a investigar ahora la relación que tiene la electricidad y el magnetismo. Obviamente, para que esto pueda suceder, el magnetismo tenía que revivir, porque en ese tiempo el magnetismo estaba como medio enterrado. La gente pensaba, no, el magnetismo simplemente es un fenómeno donde una roca atrae otra roca, ¿cierto? Realmente no hay nada ahí como para investigar, ¿cierto? Entonces,
Sin embargo, Hans Christian Ørsted descubrió una cosa en su laboratorio. Él tiene dos cables por donde circula corriente. Y resulta que por accidente, él hace circular corriente simultáneamente por los cables. Lo que sucede cuando él hace circular corriente por los cables es que los cables se atraen. Y esto llama la atención de Ørsted. Entonces, Ørsted piensa que la atracción entre esos cables metálicos tiene que ver con el fenómeno del magnetismo, ¿cierto? Entonces comienza a investigar la relación entre la electricidad y el magnetismo. Y de ahí deriva unas reglas que tienen que ver con las líneas de campo magnético, su intensidad y su dirección, y se resumen en lo que a la postre se conocía como la ley de Biot y Savart, ¿cierto? Es esta fórmula de acá, esta expresión, que permite calcular tanto la dirección de la inducción magnética, ¿cierto? Como la intensidad. ¿Sí o no? Entonces nosotros sabemos que la dirección de la inducción magnética viene dada por el producto cruz entre el vector, por ejemplo, el diferencial de línea, que sería un vector que va en la dirección de la corriente, y un vector R, que es el vector que une el punto de campo donde está el diferencial de línea, perdón, el punto de origen con el punto de campo, ¿cierto? Estos dos vectores obviamente van a formar un plano. ¿Sí o no? Y el campo magnético, la inducción magnética va a ser un vector ortogonal a este plano porque el producto cruz es un vector ortogonal al plano que forman los vectores que estamos cruzando. Entonces, por lo tanto, si estos son los dos vectores acá, entonces probablemente el campo magnético está en esta dirección porque va a ser perpendicular tanto a este vector de acá como perpendicular a este vector de acá, ¿cierto? Entonces, básicamente sería la dirección. Esto fue el trabajo de Hans Christian Ørsted. Y obviamente determinar que, así como Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, determinar que la intensidad del campo es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Entre más corriente, más intensidad de campo. Y que la intensidad de campo también es inversamente proporcional a la distancia que hay entre el punto de campo y el punto de origen, haciendo obviamente alusión a la ley de Coulomb, ¿cierto? Entonces, en la ley de Coulomb, nosotros tenemos, por ejemplo, que la fuerza, si la escribimos de esta forma, es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral doble, ¿cierto? De la carga eléctrica en X por la carga eléctrica en X' dividido X menos X' por dx', ¿cierto? Es básicamente la ley de Coulomb escrita de esta forma. Jean-Baptiste Biot y Félix Savart utilizaron una brújula para hacer esto. Entonces, con un imán, ellos iban determinando las líneas de campo del imán y la intensidad de las líneas de campo alrededor del imán usando la brújula. Obviamente, esto ya nosotros lo conocemos de nuestros cursos pasados. Por ejemplo, electromagnetismo, porque en electrodinámica 1, digamos que nosotros no discutimos este tema, que es en el caso donde nosotros tenemos un imán. Tenemos un norte y un sur. ¿Cierto? En este caso particular, nosotros tenemos unas líneas de inducción magnética. Me equivoqué de dirección, lo siento. Que van de norte a sur. Entonces, esta dirección y la intensidad de estas líneas la pudo determinar Jean-Baptiste Biot
¿cierto? Y Félix Savart a partir de una observación con una brújula. Aquí obviamente comienza a surgir la idea de que existe una nueva fuerza de la naturaleza llamada el magnetismo, ¿cierto? Pero no se sabía realmente qué podían hacer con el magnetismo. Descubrieron una cosa muy interesante, que la fuerza magnética era una fuerza que no producía trabajo. Entonces la gente pensaba que no servía para nada. ¿Cómo hacemos nosotros para saber eso? Por la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es igual a la carga por el campo más la carga velocidad cruz B, ¿cierto? V cruz B es realmente un vector que es perpendicular al movimiento de la carga. Entonces, cuando se calcula trabajo, el trabajo magnético es igual a V cruz B punto dl. Pero como es perpendicular al movimiento de la carga que está determinado por la dirección de L, entonces el producto punto entre dos vectores perpendiculares da cero. ¿Para qué servía el magnetismo? Si realmente uno no podía hacer trabajo sobre una carga eléctrica usando campos magnéticos. Eso es una pregunta importante que a la postre, digamos, aclararía un poco más el señor André Marie Ampère en otro ensayo que es realmente fantástico, que se llama Mémoire sur la théorie mathématique, que es una memoria de la teoría matemática des phénomènes, de los fenómenos. Realmente esta palabra acá no necesita traducción, ¿sí o no? Uniquement déduit de l'expérience. Creo que el resto tampoco, pero por si las moscas, únicamente deducidos de la experiencia. Esto, chicos, es lo que es la electrodinámica. A partir de este ensayo de acá nace la electrodinámica. ¿Qué es la electrodinámica? La electrodinámica no es realmente una teoría matemática o no es una teoría fundamental sobre la física, ¿no? La electrodinámica, tal cual como la termodinámica, es un conjunto de observaciones deducidas de la experiencia que se generalizan matemáticamente. Eso fue lo que hizo Ampère. Ampère lo que hizo fue coger todo lo que se había hecho antes y algunos experimentos que él había hecho para estudiar campos magnéticos con algunas configuraciones eh, mm, y generalizarlos matemáticamente. Por ejemplo, Ampère generalizó la observación de Ørsted de que dos cables portadores de corriente se atraen o se repelen en esta fórmula que tenemos acá. Él simplemente dijo, vean, la fuerza entre dos cables portadores de corriente es igual a mu sub 0, que ya mu sub 0 entonces ya hacía parte de una de esas constantes fundamentales, así como epsilon sub 0 era igual a 8.854 por 10 a la menos 12 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Ya también mu sub 0 hacía parte, digamos que ese conjunto de constantes fundamentales que era 4pi sobre 10 a la menos 7, ¿cierto? Entonces, y por la integral doble, una integral de línea doble, donde estábamos integrando a través de la trayectoria por donde circulaba corriente en el conductor 2 y a través de la trayectoria por donde circulaba corriente en el conductor 1 en otros. Cuando vimos electrodinámica 1 hicimos un ejercicio de esto bastante robusto en clase. Acá, entonces la integral va sobre este producto cruz. Damos el producto cruz entre los vectores de línea, ¿cierto? Entonces los vectores que me determinan a mí, estos dos vectores, obviamente el producto cruz, ¿cierto? Bueno, primero nosotros hacemos el producto cruz en esta dirección. AR con DL2. Entonces, por ejemplo, acá, el producto cruz entre estos dos, ¿cierto? Entonces sería un vector que va en esta dirección, ¿cierto? Y ahora hacemos un producto cruz con este DL1, ¿cierto? O sea, necesitamos el vector, un vector ortogonal a este plano, formado por DL1, ¿sí o no? Y por el producto cruz entre DL2 y AR2, que es el vector unitario,
que va en la dirección del vector que une los dos diferenciales de línea entre el conductor 1 y el conductor 2. Y podemos ver que este vector va en esta dirección, ¿cierto? O sea que en este caso, ambas corrientes van en la misma dirección, tenemos una fuerza atractiva. Cuando la corriente va en dirección contraria, obviamente el producto cruz cambia de signo y acá tenemos una fuerza repulsiva en esta dirección, ¿cierto? Entonces, esta fue la generalización de Ampère, una generalización matemática, como lo dice el título de su ensayo, sobre las observaciones de Hans Christian Ørsted, ¿cierto? Ampère, entre otras cosas, pudo deducir la ley de Biot-Savart empíricamente a partir de estas deducciones, ¿cierto? Que tenía sobre la fuerza. Simplemente él factoriza esta I1 por DL1, ¿cierto? Y le saca el producto cruz a esto con esta parte de acá. Y esta parte de acá la llama inducción magnética, que es exactamente la inducción magnética a la que llegó este otro jovencito no, este otro señor Jean-Baptiste Biot, ¿cierto? Como la corriente tiene una relación con la velocidad y estamos integrando sobre dl, ¿cierto? Entonces, corriente básicamente que es el cambio de la carga eléctrica con respecto al tiempo. Y nosotros tenemos acá un dl sobre dt que es como una velocidad. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos acá es que la fuerza es igual a la carga por la velocidad cruz la inducción magnética, es realmente la fuerza de Lorentz, ¿cierto? Entonces, que esta es otra de las demostraciones, de las deducciones a las que llega André-Marie Ampère. Entre otros experimentos de Ampère, que de alguna forma uno podría conocer, existen, por ejemplo, las fuerzas de repulsión y atracción entre un conductor portador de corriente estacionaria y un imán, por ejemplo. Las fuerzas de atracción y repulsión entre espirales de corriente estacionarias planares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted tiene aquí una espiral de corriente y esa espiral está en un plano y acá, por ejemplo, tiene otra espiral de corriente en otro plano. A ver, esos dos planos, cómo se repelen, por ejemplo, ¿cierto? Son distribuciones bidimensionales de corriente, no tri, sino bi. Listo. Tiene fuerzas de atracción y repulsión entre conductores rectilíneos portadores de corriente estacionaria, que es lo que acabamos de ver, este experimento de acá. Es un experimento muy interesante porque por muchos años este experimento sirvió como patrón para definir el metro. Era un patrón de medida para el metro. Cuando la corriente era de 1 amperio y la fuerza era de tanto, entonces la distancia de separación era de 1 metro. Así era como definían el metro por muchos años. Torque ejercido por una espira de corriente sobre otra espira de corriente. Torque ejercido por la Tierra sobre una espira portadora de corriente, porque la Tierra obviamente es el gran imán, como decía William Gilbert, ¿cierto? Entonces, decía, listo, el magno magneto teluro, ¿cierto? Entonces, en su ensayo, el gran imán. Otros experimentos de André-Marie Ampère consisten en descubrir que la corriente eléctrica fluye a través de la batería. Esto puede ser una cosa de locos, pero en ese tiempo no se sabía que la corriente eléctrica fluía a través de una batería. Él fue el que descubrió eso. Contrario a la creencia científica de la época, ¿cierto? Planteó el concepto de corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Investigó los torques entre espiras de corriente y o helicoides alrededor de tubos de vidrio. Reprodujo el experimento de Hans Ørsted electrodinámicamente, reemplazando la aguja magnética por una espiral móvil que transporta corriente estacionaria. Este es el padre de la electrodinámica. Acá ya digamos que nosotros comenzamos a percibir la electrodinámica como la rama de la física que estudia cargas eléctricas en movimiento. Esto no tiene que ver nada con la temporalidad, ¿cierto? Entonces, por eso muchas personas ahora, digamos en la actualidad,
A esto le dicen electrocinética, no electrodinámica, sino electrocinética. Y asocian con la electrodinámica el concepto de, o el paradigma de fundir las ecuaciones de Maxwell con la relatividad. Entonces ese es otro paradigma en la electrodinámica. O más bien un paradigma que da origen a la definición de la electrodinámica. Venga, Juan, una pregunta acá del primer. Dice, descubrió que la corriente eléctrica fluye a través de una batería. Entonces, ¿a qué le atribuían la energía de la batería en ese tiempo? No, no la energía, simplemente que la batería generaba carga eléctrica, ¿cierto? O carga eléctrica no, producía un trabajo para mover carga eléctrica, pero que la carga eléctrica simplemente llegaba y se acumulaba en los terminales de la batería. Ok. Eso para la época de nosotros, eso es un poco bizarro, ¿cierto? Sí. Porque uno, digamos, desde la perspectiva más lógica, uno dirá, pero ¿a quién se le va a ocurrir que la carga eléctrica no fluya a través de la batería? ¿Sí o no? Piensa uno, pues, que tiene que ser el Higgs del siglo XXI, pero realmente en esa época no. O sea, en esa época el conocimiento sobre este tipo de fenómenos era demasiado básico, en exceso básico, ¿cierto? Entonces, por eso algunas cosas que aún no tienden a sorprenderle. Ahora que nosotros hemos hecho como un recuento sobre la electricidad y todas estas cosas, y que ya nosotros habíamos argumentado que la divergencia del campo eléctrico era igual a ρ sobre epsilon sub 0, y que ya nosotros hemos hablado de las líneas de campo de los imanes. Ahora entonces pensemos en la divergencia de la inducción magnética. Como nosotros podemos observar, vamos a hacer un poco de física, como nosotros podemos observar en este caso particular. Las líneas de campo magnético o de inducción magnética salen del imán y vuelven al imán. Salen de un punto y vuelven al mismo punto. Son unas líneas que rotan, ¿cierto? Están rotando alrededor de la fuente, pero salen de la fuente y vuelven a la misma fuente. Intuitivamente, lo que yo podría decir es que la divergencia de la inducción es igual a 0. ¿O ustedes tienen alguna objeción al respecto? ¿O está bien la conclusión? ¿Qué dicen ustedes? Está bien, porque todas las cargas vuelven a entrar. Las cargas no, las líneas. Las líneas, disculpa. Sí, exactamente. Todas las líneas vuelven a entrar. Si yo, por ejemplo, decidiera utilizar una superficie cerrada para analizar el concepto de flujo, esta es una superficie cerrada. Obviamente, ¿qué pasa? Que todas las líneas que entran salen, ¿sí o no? Profe, su merced dice que las líneas entran, o sea, salen de un punto y entran al mismo punto. Pues no A la sé, no me queda bien superficie. clara, no me queda bien clara. O sea, entran al mismo sistema, que en este caso es el imán, pero no sé si si entrarían al mismo punto. Sí, Entonces, entran. Se hace una superficie alrededor del objeto, y entonces se ven que la misma cantidad de líneas que entran son la misma cantidad de líneas que salen. sí, Esa es una, pero la que pregunta Roger es esta, que la línea sale por acá y no llega al mismo punto porque estos son dos puntos diferentes. están en el mismo sistema, obviamente. A menos que el sistema. No, sí, Pero por no, eso. ¿Cómo? pero llegan al mismo punto. Ya lo voy a explicar por qué. Usted Ok. puede ver esto como dos cosas, ¿cierto? Usted puede ver este imán, ¿cierto? Este imán no solo con el mismo, no solo es el mismo sistema, Roger,
sino que realmente esta línea tiene una continuidad acá, adentro del imán. Hay que mirar a ver cómo es el campo magnético dentro del imán, y el campo magnético es continuo. ¿Sí me entiende? Continuo en la superficie, o sea que realmente siguen al mismo punto. Entonces, esa es una situación. Lo otro, Roger, es que lo importante acá es la fuente, ¿cierto? Entonces, como todo esto es la fuente, que es lo que usted llama sistema, ella sale de la fuente y vuelve a la fuente. ¿Sí me explico? Sí, señor. Todo esto es la fuente. Sale de la fuente y vuelve a la fuente. No diverge de la fuente ni converge a la fuente, sino que simplemente vuelve a la fuente. Y acá obviamente hay un punto en el que en esta superficie las líneas que vienen de la parte sur del imán pasan a la parte norte del imán y entonces, digamos, cierran el círculo, ¿cierto? Cierran el ciclo. Ahora, ¿qué es lo que dice Andrés Roger? Lo que dice Andrés es que para uno ver eso, básicamente lo que uno puede hacer es que dibuja una superficie que encierre, digamos, el imán. Y usted se da cuenta que las mismas líneas que salen de la superficie también entran a la superficie. Por lo tanto, el flujo es cero. Y si el flujo es cero, Roger, y yo aplico el teorema de Gauss acá, entonces, ¿qué me dice esto? Esto me dice que esto es igual a, por el teorema de Gauss, a la integral triple de la divergencia de B por el diferencial de volumen. Y si esto es cero, ha de ser que la divergencia de B es cero, porque el volumen no es cero. ¿Sí, picha? Sí, sí, sí. Perfecto. Que eso es exactamente lo que tenemos acá con el teorema de Gauss. Esta que yo estoy enunciando acá se llama la ley de Gauss para el campo de inducción magnética. Y es otra ecuación de Maxwell y ya tenemos dos divergencias, ¿cierto? Tenemos la divergencia de el campo eléctrico y tenemos la divergencia de la inducción. Ambas. Aquí dibujé, digamos que una pequeña trayectoria alrededor del imán para que se pueda observar que las líneas que entran son las mismas líneas que salen. Ahora volvemos al teorema de Helmholtz. Entonces, volviendo al teorema de Helmholtz, nosotros necesitamos, para poder caracterizar un campo vectorial completamente como el que tenemos acá, entonces necesitamos la divergencia del campo y necesitamos el rotacional del campo. Para la inducción magnética y para el campo eléctrico ya tenemos divergencia. Tenemos la divergencia del campo y tenemos la divergencia de la inducción. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para completar, digamos, esta imagen? Señor, ¿cómo es? No estaba. El rotacional de los campos, profesor. Exactamente, nos falta el rotacional. Despertó este man, yo lo hacía foco. No, profe, he estado pendiente siempre. Estaba durmiendo. Ja. Muy bien, Joan Sebastián. El rotacional de los campos. Uno tiene que hacer, digamos que uno tiene que elaborar un poquito ahí para uno poder determinar estos rotacionales y entonces que el dibujo de la electrodinámica quede completo, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, nosotros intuitivamente, como hicimos ahorita, podemos llegar a la conclusión que el rotacional del campo eléctrico en condiciones electrostáticas es cero, por lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Él no rota, sino que diverge o converge como se muestran en estos dos paneles. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en condiciones electrostáticas esto es cero.
Este de acá es un poquito más complicado, pero nosotros, ¿qué sí podemos decir? Lo que nosotros podemos decir es que si nosotros vemos, por ejemplo, esta imagen que tenemos acá, norte-sur, básicamente nosotros podemos ver que las líneas de campo magnético o de inducción magnética están rotando alrededor de la fuente, ¿sí o no? Aquí hay una rotación alrededor de la fuente y aunque nosotros no sabemos el valor de el rotacional de esta inducción, sí podemos decir que es diferente de cero como se muestra ahí. ¿Sí o no? Eso digamos que lo podemos tener más o menos claro, ¿cierto? El rotacional es diferente de cero. Entonces, obviamente ya tenemos para el caso estático, y esto tiene que quedar muy claro porque con esto vamos a arrancar en electrodinámica, en la 2. Vamos a arrancar con el hecho de que el rotacional del campo eléctrico es diferente de cero para el caso dinámico. O sea, para el caso dinámico, cuando los campos cambian con el tiempo, el rotacional del campo eléctrico es simplemente la menor derivada de B con respecto a T. ¿Sí o no? Entonces, listo. Ahora en este caso, eh, lo que nosotros podemos, digamos, queremos tratar de intuitivamente motivar un valor para el rotacional de B. Ya sabemos que es diferente de cero, no sabemos cuánto vale. Entonces, una cosa que hizo, por ejemplo, André María Amper fue lo siguiente. Él cogió y dijo, listo, entonces yo voy a coger y voy a conectar una batería. Una batería de valor V a una espira de corriente. Esto es como una espira de corriente, ¿cierto? Entonces, cuando Ampere hizo esto, hubo un flujo de corriente de esta forma. Y obviamente, si yo aplico la regla de la mano derecha y enrollo mis dedos de la mano derecha en la dirección del flujo de la corriente, me da que la inducción magnética va en esta dirección. Y yo creo que una brújula, dice una brújula, sí, una brújula, de hecho, alrededor de esta configuración, este arrollamiento metálico por donde circula corriente, y yo me doy cuenta que hay unas líneas de campo de esta forma. Eso significa que este conductor, como decía Ampere, en condiciones de portador de corriente se convierte en un imán. Y como no es un imán naturalmente, como lo son, por ejemplo, el hierro, el cobalto, el níquel, el manganeso, que son materiales que tienen configuración magnética por naturaleza, entonces a esto se le conoce como electroimán. Y obviamente esto se basa en la observación de Ørsted, donde él decía que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Y acá entonces en este caso los campos magnéticos o las inducciones magnéticas más bien irían como en esta dirección. O sea que básicamente eso sería ¿qué? Eso sería un norte, ¿cierto? Y esto sería un sur del electroimán.
¿cierto? Entonces, si nosotros retornamos a esa diapositiva, nosotros podemos ver con claridad que la integral de línea a través de esta trayectoria cerrada, yo la voy a dejar en amarillo. No, dejámosla en blanco mejor porque la bobina es amarilla. Esta trayectoria cerrada de campo está en principio relacionada con la corriente que lo está generando. Y Ampère expresó esa relación de esta forma. Dijo que la integral de línea sobre esa trayectoria cerrada gamma, por donde van las líneas de campo, tenía que ver con la corriente encerrada por esa trayectoria. Y llamó esto la ley. Bueno, no lo llamó. Esto se llama la ley circuital de Ampère. ¿Cierto? Entonces ahora la corriente encerrada por esa trayectoria se puede expresar, obviamente en términos de la densidad de corriente. Ustedes vieron corriente en electrodinámica 1. Esto lo conocen bien. ¿Cierto? Y esto es J por dA, donde dA, digamos, es la sección diferencial por donde circula la corriente, ¿cierto? Y esto es corriente por unidad de área diferencial. Ahora, si nosotros vamos a aplicar el teorema de Stokes a esta ley circuital de Ampère que tenemos acá, apliquemos el teorema de Stokes, que es este teorema de acá. Si alguien tiene preguntas sobre Stokes, por favor me avise, yo le explico. Si lo aplicamos a la ley circuital de Ampère, entonces nosotros obviamente, ¿qué podemos decir? Que esta parte de acá la podemos expresar como la integral doble. Ojo a esto, chicos, sobre una superficie abierta. Entonces, si no entienden eso, me deben de preguntar. Esto es importante. Abierta de el rotacional de B punto de A. Es decir, la integral de línea sobre una trayectoria cerrada realmente se puede expresar como el flujo de un rotacional a través de la superficie que define la trayectoria cerrada. O sea que si esto, por ejemplo, es la trayectoria, esa trayectoria define una superficie abierta, ¿cierto? Y la integral de línea de un campo sobre esa trayectoria, básicamente que es el flujo a través de la superficie abierta, pero del rotacional del campo. Listo. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta expresión, dado que la corriente encerrada la puedo expresar como la integral sobre una superficie S de J por dA, entonces la ley circuital de Ampère, digamos que queda de esta forma. Obviamente acá yo puedo pasar esto para el otro lado y me queda que el rotacional de B es igual a mu sub 0 por la densidad de corriente. Tienen que notar una cosa, las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial son más fundamentales que de forma integral por una razón, porque son independientes de la geometría. Esto, la corriente depende de la geometría, pero la densidad no, porque ya está dividiendo por el área. Listo. De acá nosotros entonces ya obtenemos una expresión para el rotacional de B, pero noten una cosa que yo aquí no he hecho ninguna mención a dinámica. No hay campos cambiando con el tiempo de ninguna forma. Y ahora entonces para la parte estática, nosotros entonces ya tenemos tanto la divergencia que no va a cambiar para la parte dinámica. Esto va a ser igual y esto va a ser igual para campos ya sea estáticos o para campos dinámicos. ¿Cierto? Y tenemos el rotacional de los campos, que el rotacional de E es igual a 0 y el rotacional de B es mu sub 0 por J. Cuando los campos cambian con el tiempo, los rotacionales sí cambian. Son otra cosa diferente.
Listo. Pregunta hasta ahí, chicos, para que no comencemos un nuevo tema. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, estaba pensando en algo pues que no se mencionó, pero ¿qué define que un imán sea un sistema isotrópico o anisotrópico y su magnetización en qué cambia? La estructura electrónica del imán, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la magnetización, que primero de todo, cuando uno se refiere a isotropía, uno se refiere a que las propiedades, una propiedad no cambia, ¿cierto? A lo largo de la geometría. Entonces, ¿cuál sería esa propiedad? Si nosotros estamos hablando de un imán, por ejemplo, ¿cuál sería la propiedad de isotropía? La propiedad de isotropía sería básicamente que eh, mm, la magnetización, digamos, no tiene una dirección preferente dentro del imán. Ergo, no es un imán, ¿cierto? Porque para que sea un imán, tiene que tener una energía de anisotropía. Es decir, los hamiltonianos para los imanes típicamente se definen, ya digamos, metiéndonos en mecánica cuántica, porque esto no tiene una descripción clásica, son, por ejemplo, si usted tiene varios puntos donde hay átomos y cada átomo, digamos, tiene una orientación de momento magnético Ujú. para dar origen a la magnetización, el hamiltoniano sería, por ejemplo, la suma menos la suma sobre IJ de J y J por el spin I producto punto con el spin J. Esto básicamente que nos dice a nosotros si dos spines contiguos están orientados en una misma dirección o no, ¿cierto? Más sin embargo, esto no tiene una energía de anisotropía, que es por lo que usted está preguntando, ¿cierto? La Sí. energía de anisotropía se le suma acá, entonces quedaría como más la suma sobre I, ¿cierto? De la anisotropía, por ejemplo, podemos colocar una anisotropía en dirección a una dirección arbitraria, por ejemplo, Z, Z, ¿cierto? Sub I, ¿sí o no? Y acá tendríamos, a ver cómo explico esto. Esa sería la magnitud de un campo magnético. Y esto es importante. Cuando nosotros tenemos un material magnético, un imán, esos materiales desarrollan un campo magnético interno que se llama un campo magnético de intercambio o campo de Stoner, ¿cierto? Esto ya es mucho física del estado sólido, pero como para explicar la pregunta de Rogers. Entonces, este campo se le llama BXC porque es un campo magnético de intercambio que genera el mismo material. Tanto la anisotropía Roger como el campo de intercambio dependen de la estructura electrónica del material, ¿cierto? Mm, Entonces, estos dos, y para que haya anisotropía, o sea, para que esto se comporte como un imán, usted tiene que tener tanto anisotropía como campo de intercambio. Los dos tienen que ser finitos, ¿cierto? Y la energía de anisotropía, que es lo que nosotros tenemos acá, se calcula mediante la configuración electrónica. Ahora, hay cierto tipo de materiales magnéticos que exhiben unas propiedades magnéticas especiales que se llaman propiedades magnéticas quirales antisimétricas. Para esos materiales magnéticos, por ejemplo, como el gadolinio y el disprosio, estamos hablando que acá tenemos otro término, más la suma sobre I, J. Este es un D diferente. Voy a colocar, este es un vector dm, ¿cierto? Y J, producto punto con el producto cruz entre SI y SJ. Esto se llama la interacción de Yalosinsky-Morilla, Igor Yalosinsky y Toru Morilla, ¿cierto? Esa interacción explica otras fenomenologías del magnetismo que solamente el hamiltoniano de Heisenberg es este. Y la anisotropía no pueden explicar. Esos dos explican comportamientos anisotrópicos muy simples, ¿cierto? Pero comportamientos magnéticos más complejos donde hay acoplamiento spin-órbita
En los átomos no los explica. Entonces, por eso, para que un material sea imán, la isotropía en un imán no tiene ningún sentido, no es imán. Porque ser isotrópico significa que los momentos magnéticos no se alinean en una dirección preferencial, ¿cierto? O sea que puede ser, los momentos magnéticos se pueden alinear en cualquier dirección independientemente, ¿cierto? Y cuando usted hace el promedio sobre esto, si usted coge y hace lo siguiente, el promedio entonces de la magnetización sobre todos, sobre todo el material, que sería, no sería otra cosa que la suma sobre la magnetización por E a la menos beta por el hamiltoniano dividido la función de partición, pues esto es cero. Esto es cero para sistemas que están representados por un hamiltoniano isotrópico. Si el hamiltoniano es anisotrópico, como en este caso, es diferente de cero y si hay magnetismo. ¿Sí o no? Esto yo les voy a enseñar con más detalle cuando veamos materiales magnéticos, pero esa es más o menos la explicación. Y tampoco los puedo enseñar en mucho detalle porque me salgo mucho del contenido del curso, a pesar, digamos, que este es uno de los temas que, en los que yo diría que les podría como aportar más científicamente hablando, ¿cierto? Ya que el carácter de imantación no se puede ver desde la perspectiva clásica, siempre No, tiene que ser la no se, perspectiva cuántica. no se puede y eso está escrito en un teorema. Se llama el teorema de Bohr-von Leuven. Listo. Gracias, Juan. Listo, Roger. Bueno, jovencito, entonces si no hay más preguntas, entonces podemos pausar acá.